tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Blendizar. En este tutorial veremos cómo aprovechar Geometry Nodes para darle movimiento a nuestros modelos en Blender. Veremos tres animaciones principales: rotación de los modelos, rotación de la cámara y vista explotada o explosionada, que es cuando separamos las piezas de un modelo. Aquí tengo este cubo que representa algún modelo que podamos tener. Podríamos simplemente animar la rotación creando cuadros clave, cambiando por ejemplo la rotación en Z, pero lo haremos con Geometry Nodes para ver qué ventajas nos ofrece. Iremos al espacio de trabajo de Geometry Nodes, creamos uno. Para hacer que gire nuestro modelo utilizamos el nodo Transform. Al igual que podríamos animar el eje Z en este panel o aquí en las propiedades del objeto, en el nodo de Transform también lo podríamos hacer agregando cuadros clave con la letra I. Pero lo que haremos será agregar otros nodos. Cambiaré la cantidad de frames a 100. Para tener los ejes por separado utilizaré el nodo Combine XYZ. De esa forma tenemos los ejes por separado. Lo que necesitamos es que haga un giro de 360 grados. Entonces agregaremos un nodo de matemáticas y haremos una división. 360 grados entre la cantidad de frames que tengamos. Ahora agregamos un nodo de tiempo, entonces ponemos time. Y multiplicaremos este valor, entonces utilizamos la multiplicación de acuerdo a los frames. Originalmente la rotación en Transform está en grados, pero al conectar este nodo de Combine XYZ, estos ya no son grados, por lo que será necesario convertir este valor en radianes. Entonces agregamos el nodo toRadians y esto ahora lo podemos conectar al eje Z. Reproducimos la animación y vemos que hizo un giro durante estos 100 frames. Podemos cambiar la cantidad de frames. Ponemos el mismo valor aquí y entonces el giro ahora será durante estos 50 frames. Podríamos agregar otro nodo de multiplicación para indicar la cantidad de giros. Si ponemos 2 aquí, ahora habrá 2 giros en estos 50 frames. Lo cambiaremos a 100 para verlo más claro. Vemos una vuelta y 2 vueltas. Esto también lo podríamos hacer de acuerdo a los segundos. Conectamos los segundos y tendríamos que agregar otra operación. Sería una multiplicación. Y en este caso el valor que debemos de poner aquí es el frame rate que utilizaremos en nuestra animación. En este caso son 24. De esta forma, durante ese tiempo, los 100 frames,
hará 2 giros, que es lo que indicamos aquí. Podemos indicarle 1 y entonces hará un solo giro. Podemos cambiar el frame rate o la cantidad de cuadros y hará un giro durante esa cantidad de frames. Si lo que nos interesa es que la animación dure una cantidad de segundos específica, lo que debemos hacer es activar en el menú View de la línea de tiempo los segundos para que se muestren y podamos ver la cantidad de segundos. Si queremos que sea durante 5 segundos, tenemos que ver cuántos frames son 150. Así que necesitaríamos 150 frames para que la animación se reproduzca durante estos 5 segundos. Si cambiamos el frame rate, por ejemplo a 24, y queremos que sigan siendo 5 segundos, entonces tendremos que ir a los 5 segundos y poner la cantidad de frames, que en este caso son 120. Y entonces nuestra animación sucederá durante 5 segundos. En esta cantidad de frame rate. De momento desactivaré los segundos, pero eso es lo que tendríamos que hacer para trabajar con los segundos. Podemos crear un grupo de nodos, lo que nos permitiría aplicar este movimiento a otros objetos. Seleccionamos nuestros nodos y los ponemos en un grupo con control G. Ahora podemos exponer los valores que nos interesan, como puede ser la cantidad de vueltas. Aquí podemos, en este panel con la N, podemos ponerle un nombre. Necesitamos también la cantidad de frames. Y también necesitaremos el frame rate. Ahora tenemos nuestro grupo de nodos. Le podemos poner un nombre. Y ahora este grupo de nodos podemos utilizarlo con otros objetos. Agregaré un Susan. Le pongo un Geometry Nodes y agrego un nodo del menú grupo y selecciono el grupo de nodos que hemos creado. Ahora podemos simplemente conectarlo y tendrá la rotación que hemos creado. Y cada uno puede ser de forma independiente. Este puede dar 2 vueltas. Y el otro solamente giró una vez. Podría interesarnos que en lugar de que gire nuestro modelo, gire la cámara. Entonces quitamos esta animación de nuestro modelo. En una cámara no podemos agregar un Geometry Nodes porque no tiene la opción de agregar modificadores. Lo que haremos será crear un plano. Lo haré más pequeño. Y lo que debo hacer es seleccionar 3 vértices. Por ejemplo,
estos tres. Solamente debo de tenerlos seleccionados. Salgo del modo edición. Ahora selecciono la cámara. Después selecciono el plano que hemos creado. Y utilizo la opción de Parent con Control P. Lo que debo hacer es seleccionar Vertex Triangle, que son los tres vértices que hemos seleccionado en el modo edición. Ahora este plano controla la cámara. Si yo lo giro, la cámara girará. Puedo hacer ajustes en la cámara. En este caso estoy girando la cámara. Pero si giro el plano, la cámara rotará alrededor de este plano. A este plano sí podemos agregarle un Geometry Nodes. Entonces podemos utilizar nuestro grupo de nodos. Y ahora la cámara tendrá esta animación. Podríamos tener la animación en ambos objetos. Y sucedería esto, que en alguna situación podría resultar interesante. Por ejemplo, si agrego otros objetos, sucedería esto, ya que este objeto también está girando. Si hago que gire una sola vez, si hago que gire más veces que la cámara, o que gire dos veces igual que la cámara. También podemos agregar otras funciones a nuestro grupo de nodos. Por ejemplo, vamos a agregar que sea posible cambiar la dirección de la rotación. Para ello debemos de multiplicar este resultado por -1. Así gira de ese lado. Si desactivamos esto, gira hacia el otro lado. Entonces vamos a agregar otro nodo, que es un switch. Y lo pondremos en float. Lo que le vamos a indicar es que si está activo el switch, va a utilizar este valor. Pero si no está activo, entonces va a utilizar el valor original que teníamos. Y este será nuestro valor en Z. Ahora, este switch vamos a exponerlo. Y le pondremos un nombre. Ahora salimos de nuestro grupo de nodos. Y cuando reproduzcamos la animación, si está desactivo, girará hacia ese lado. Y si está activo, girará hacia el otro lado. En este caso, estamos utilizando el eje Z. Pero podríamos utilizar cualquiera de los otros ejes. Por ejemplo, vamos a conectarlo a X. Lo dejaremos en Z. Esto lo podríamos complicar tanto como queramos. Podríamos crear estos mismos nodos para cada uno de los ejes y exponer los valores que nos interesen para cada uno.
pero de momento lo dejaremos solamente con el eje Z. Ahora trabajaremos con la siguiente animación. Aquí tengo unos objetos que representan algún modelo con varias piezas que podríamos tener. Los pondré en una colección. Ahora crearé un objeto cualquiera. Ocultaré la colección modelo. Le crearé un Geometry Nodes. Aquí cargaremos la colección. Seleccionamos Separate Children. Esta colección Geometry Nodes la interpreta como instancias. Para poder mover estas instancias necesitamos el nodo de Translate Instances. Ahora podemos utilizar el nodo de VectorMath y utilizaremos escala o scale. Como vector utilizamos la posición de los objetos. Si lo tenemos en 0, quedarán en su lugar. Si lo trasladamos en 1, se mueven. Pero lo haremos sin esta marca de local space. De esta manera, los objetos se mueven más uniformemente. Esto también lo podemos hacer con la multiplicación. Si seleccionamos todos los ejes y modificamos su valor, conseguimos el mismo efecto que con Scale. Pero además, si movemos solo uno de los ejes, entonces se desplazan solamente los objetos que estén en esos ejes. Por el momento nos quedaremos con esta opción. En ocasiones es mejor tener activado Local Space, pero según sea el caso, podría convenir una u otra opción. Entonces, dependiendo de nuestro modelo, veremos qué es lo que más nos conviene. Podemos agregar otros nodos como un mix en la opción de color. Aunque este nodo trabaja principalmente con colores, el hecho es que cada una de estas entradas lee 3 colores RGB, pero eso también lo podemos utilizar como ejes X, Y, Z. Si conectamos este valor aquí y este color a Translation, cuando está en blanco el valor es 1 y cuando está en negro el valor es 0. Si lo dejamos así, entonces este deslizador, cuando esté en 0, hará lo que haga este nodo. Y cuando esté en 1, regresará a su posición original. De esta manera podemos crear un grupo de nodos y para aplicarlo a otros modelos podemos exponer algunos valores. Por ejemplo, la colección
También podemos exponer este factor. Y si queremos cambiar las distancias en cada uno de los ejes, podemos separar los ejes con el nodo combine XYZ y exponer cada uno de los ejes. Podemos ponerle nombres. Y podemos ponerle nombre también a nuestro grupo de nodos. Aquí podremos cambiar la colección. Aquí podemos modificar los valores que queremos que tenga cada eje. Y con esto controlamos nuestra animación. Agregaré unos nodos más a nuestro grupo de nodos. Quiero que también podamos mover todo el modelo hacia arriba o hacia abajo. Entonces agregaré otro nodo de Translate Instances. Agregaré otro mix. Y otro nodo Combine XYZ. Conectaré aquí. A Translation. Ahora expongo este valor con el que indicaremos la posición y también cada uno de los ejes. De esta manera puedo modificar la posición del modelo y con esto regresarlo a la posición original. Entonces tengo dos animaciones con este grupo de nodos. Esto lo podemos controlar con un valor. Cuando está en 0, será en la posición que tenemos en estos ejes. Y cuando es 1, todo quedará en ceros. Que es lo que hemos indicado con el color negro en este nodo. Si queremos que tenga otro valor, pues tendríamos que agregar otro nodo Combine XYZ y la posición original será el valor que indiquemos aquí. Entonces ese será nuestro valor con 1 y con 0 será el valor que indiquemos aquí. De momento lo dejaré así. Ahora veamos un ejemplo práctico en donde utilicé estos grupos de nodos que hemos creado. En este caso, la calculadora que mostré al inicio está separada en 3 colecciones. El cuerpo está por un lado, con estas piezas. Los botones están en otra colección, están separados. Y la pantalla también son varias piezas. A un objeto cualquiera, en este caso un cubo, le apliqué un Geometry Nodes y puse el primer grupo de nodos cargando como colección la pantalla.
y cada una de las colecciones las uní con el Join Geometry. Lo hice de esta manera para poder controlar la animación de cada una de las colecciones por separado. Para controlar todas al mismo tiempo, lo conecto a un valor. Y ahora este valor me permite controlar toda la animación. Puedo agregarle la rotación. Y conseguiríamos algo así. Hice un cambio en el grupo de rotación. Para poder rotar el modelo en el eje X. Y esto también lo conecté al mismo valor. Para controlar esta animación. Y agregué otro nodo de Combine para controlar la posición. En este caso en el eje Z. Cuando el valor está en 0, toma este valor, y cuando esté en 1, toma este valor. De esta manera controlamos toda la animación. Podemos utilizar este valor. También podemos agregar el nodo clamp. El mínimo es 0, el máximo es 1. Entonces este valor solamente cambiará entre 0 y 1. También podemos usar el nodo de mix. Blanco sería 1. Negro sería 0. En Geometry Nodes, a cada uno de los valores también les podemos asignar keyframes o cuadros clave para animarlos. Con la letra I además, en Geometry Nodes podemos cambiar estos nodos en cualquier momento. Y este lo controlo yo manualmente. O podemos tener keyframes distintos. Aquí 1, acá 0, y aquí puede ser así. Este mix tendrá esta animación y este mix puede tener otro. Y puedo intercambiarlos o
poner el valor manualmente. Si quiero modificar un poco la posición que van a tener las piezas, puedo cambiar su punto de origen. Hasta aquí dejaré el tutorial. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, además de los archivos de los tutoriales, les estaré ofreciendo algunos incentivos en los diferentes niveles o pueden donar a través de PayPal. Les dejo los enlaces en la descripción de este video. Agradezco todo su apoyo y servirá para ofrecerles cada vez mejor contenido. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.